En los últimos años, El Salvador ha ganado protagonismo internacional por su política de mano dura y controvertida contra el crimen, liderada por el entonces presidente Nayib Bukele. Ahora, el país vuelve a sorprender con una oferta inesperada: recibir migrantes detenidos e incluso ciudadanos estadounidenses considerados criminales, poniendo sus prisiones a disposición de Estados Unidos. Esta audaz propuesta busca aliviar parte de los problemas que enfrenta Estados Unidos, especialmente en lo relacionado con la inmigración y la seguridad interna. Este movimiento se da en un contexto delicado. Durante el gobierno de Trump, la política migratoria de Estados Unidos se caracterizó por medidas estrictas, como la separación de familias y la construcción de barreras en la frontera con México. La administración Trump enfrentó una gran presión para contener el flujo migratorio, mientras lidiaba con centros de detención sobrepoblados y críticas en materia de derechos humanos. En este escenario, la propuesta de Bukele podría sonar como una solución pragmática, una forma de trasladar parte de la crisis fuera del territorio estadounidense. Para Bukele, sin embargo, esta oferta no se trata solo de ayudar a Washington. También refuerza su imagen interna de líder firme y eficiente, que ha transformado El Salvador en uno de los países más seguros del mundo y ha demostrado su capacidad para gestionar su propia crisis de violencia. Bukele ha apostado fuertemente por un discurso de control y seguridad, y al presentar a El Salvador como un socio capaz de administrar detenidos internacionales, busca consolidarse como un líder fuerte en América Latina. Por supuesto, la propuesta plantea dudas y cuestiones delicadas. ¿Cómo funcionaría esta transferencia? ¿Habría algún tipo de pago por parte de Estados Unidos? ¿Cuáles serían las consecuencias diplomáticas? Y, quizás lo más importante, ¿qué implicaciones tendría esta medida para los derechos de los migrantes y los presos? El plan de Bukele parece audaz, pero su viabilidad sigue siendo incierta y llena de riesgos. Para comprender la propuesta de Bukele, es fundamental analizar el sistema penitenciario de El Salvador, que se ha convertido en uno de los más controvertidos del mundo. El gran símbolo de esta política es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una mega prisión construida para albergar a supuestos miembros de pandillas y criminales violentos. Con capacidad para más de 40,000 reclusos, el CECOT destaca por su modelo de seguridad extrema, donde los prisioneros viven bajo vigilancia constante, sin contacto con el mundo exterior y en condiciones sumamente estrictas. El gobierno salvadoreño defiende este enfoque como un gran éxito en la lucha contra el crimen. Desde la implementación del régimen de excepción y la construcción del CECOT, los índices de violencia en el país han caído drásticamente. Para Bukele, esto es una prueba de que su modelo funciona y puede ser exportado a otros países, incluyendo Estados Unidos. La propuesta de recibir presos extranjeros encaja dentro de este discurso. Si El Salvador logró controlar sus propias pandillas, ¿por qué no podría gestionar a criminales estadounidenses y migrantes detenidos? Sin embargo, esta política no está libre de críticas. Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han señalado que en El Salvador también hay hacinamiento, malos tratos a los reclusos y falta de garantías legales. Supuestos informes indican que muchas personas han sido encarceladas sin un juicio adecuado, solo por sospechas de vínculos con pandillas. Además, las condiciones dentro de las prisiones son extremadamente estrictas, con alimentación controlada, largos periodos de confinamiento y restricciones severas al contacto con el exterior. Para muchos, esto plantea una pregunta clave: ¿estaría dispuesto a enviar detenidos a un sistema como este? Otro punto delicado es la comparación con el sistema penitenciario estadounidense. Estados Unidos ya enfrenta problemas de sobrepoblación carcelaria y reincidencia criminal, además de intensos debates sobre la privatización de prisiones. La propuesta de Bukele podría verse como una alternativa radical, pero también como un indicio de que Estados Unidos estaría externalizando su crisis carcelaria a un país con un historial cuestionable en materia de derechos humanos. Esto abre una discusión aún mayor. ¿Hasta qué punto un país puede delegar a otro la responsabilidad sobre sus propios ciudadanos inmigrantes detenidos? La propuesta de Bukele surge en un momento en el que Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria sin precedentes. Cada año, cientos de miles de personas intentan cruzar la frontera sur, huyendo de la pobreza,
la violencia y la inestabilidad política en sus países de origen. Durante el gobierno de Trump, el enfoque se endureció con medidas como el programa Rimán en México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se resolvían sus casos, además de la controvertida separación de familias en la frontera. Trump siempre defendió una política de tolerancia cero, argumentando que eran necesarias medidas más estrictas para frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad nacional. Esto resultó en la construcción de partes del muro en la frontera con México y en un aumento de las deportaciones. Aún así, el flujo de migrantes nunca se detuvo por completo, lo que llevó a la sobrepoblación en los centros de detención y generó críticas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Es en este contexto que la propuesta de El Salvador puede verse como una solución para aliviar esta presión. Al trasladar migrantes detenidos a prisiones salvadoreñas, Estados Unidos reduciría la sobrecarga en sus propios centros de detención y evitaría el desgaste político causado por las imágenes de inmigrantes hacinados en instalaciones precarias. Para Trump y sus aliados, esto podría presentarse como un refuerzo de su política de mano dura, sin que Estados Unidos tenga que expandir aún más su propio sistema carcelario. Por otro lado, esta medida también podría generar fuertes reacciones en contra. La idea de enviar migrantes a cárceles en un país extranjero despierta preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos y sobre la legalidad de este tipo de acuerdo. Además, muchos votantes en Estados Unidos podrían cuestionar si esta propuesta realmente solucionaría el problema o simplemente lo trasladaría a otro lugar. Así, aunque la oferta de Bukele resulte atractiva para ciertos sectores políticos estadounidenses, su implementación no sería tan sencilla como parece. Nayib Bukele ha construido su popularidad con un enfoque agresivo contra el crimen y un discurso de eficiencia y modernización. Se presenta como un líder que rompe con el pasado corrupto de El Salvador y pone al país en el camino del orden y el progreso. Su política de seguridad, marcada por el encarcelamiento masivo y el uso intensivo de tecnología en la vigilancia, lo ha convertido en uno de los presidentes más populares de América Latina. Ahora, al ofrecer una solución a un problema de Estados Unidos, Bukele busca proyectar su influencia más allá de las fronteras salvadoreñas. Esta estrategia tiene múltiples objetivos. En primer lugar, refuerza su narrativa interna de que El Salvador ya no es un país dominado por pandillas y violencia, sino un ejemplo de orden que incluso puede ayudar a potencias como Estados Unidos. En segundo lugar, posiciona a Bukele como un actor relevante en la política internacional, capaz de negociar directamente con Washington y ofrecer soluciones que impactan el debate migratorio y carcelario estadounidense. El alineamiento con Trump también es un factor clave. Durante su presidencia, Trump mostró preferencia por líderes que compartieran su visión de seguridad estricta y políticas nacionalistas. Con esta propuesta, Bukele se acerca a ese perfil y se presenta como un aliado potencial en una posible nueva administración de Trump. Esto podría ser beneficioso para El Salvador en la búsqueda de acuerdos diplomáticos y económicos, como tratados comerciales o inversiones. Sin embargo, este movimiento también podría generar tensiones. Si la propuesta se percibe como un intento de instrumentalizar a migrantes y reclusos para ganar influencia política, podría haber críticas tanto dentro de El Salvador como en la comunidad internacional. Además, el éxito de esta jugada depende de la receptividad de Washington y la posibilidad de cambios políticos en Estados Unidos. Hace que esta apuesta sea un riesgo calculado. Queda por ver si Bukele logrará convertir esta oferta en una ventaja real o si será solo otro movimiento audaz sin efectos concretos. Países vecinos, organizaciones de derechos humanos e incluso la ONU están atentos a esta maniobra. La idea de trasladar migrantes y criminales estadounidenses a cárceles salvadoreñas plantea cuestiones delicadas sobre soberanía, derechos humanos y posibles precedentes en la política migratoria global. En América Latina, la propuesta puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos gobiernos de la región podrían ver a Bukele como un líder innovador que se está posicionando estratégicamente en el tablero geopolítico. Otros, sin embargo, podrían interpretar esta iniciativa como un intento de acercarse demasiado a Estados Unidos, a cambio de beneficios políticos y financieros. Países como México y Guatemala, que ya enfrentan presiones migratorias,
podrían temer que esta medida lleve a Washington a adoptar políticas aún más estrictas en materia de inmigración. Las organizaciones de derechos humanos serán, sin duda, uno de los principales focos de oposición a la propuesta. Entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya critican duramente las cárceles de El Salvador, señalando abusos y falta de garantías legales para los reclusos. La transferencia de migrantes y ciudadanos estadounidenses a este sistema podría interpretarse como una violación de tratados internacionales y generar repercusiones en la ONU y en tribunales internacionales. Pero claro, lo que no vemos a estas agencias haciendo es preocupándose por el ciudadano común que se beneficia de estas medidas más estrictas. Aquí podríamos plantear una pregunta interesante. ¿Quién financia a toda esta gente que dice preocuparse por los derechos humanos? Pero dejemos esa cuestión para otro video. Volviendo al tema central, un punto clave que no podemos dejar de mencionar es la postura de los propios Estados Unidos. Si la propuesta avanza, Washington tendrá que equilibrar intereses políticos internos con las posibles consecuencias diplomáticas. Si un gobierno estadounidense acepta el plan de Bukele, podría enfrentar resistencia por parte de legisladores y de la opinión pública. Si lo rechaza, perdería una oportunidad de reducir la crisis migratoria. Esta dualidad demuestra lo compleja que es la propuesta de El Salvador y cómo podría generar tanto alianzas estratégicas como conflictos diplomáticos inesperados. Detrás de la oferta de Bukele, hay un factor que no puede pasarse por alto: el dinero. Mantener un sistema penitenciario de gran escala es costoso, y El Salvador, un país con recursos limitados, difícilmente haría esta propuesta sin esperar algo a cambio. Si Estados Unidos aceptara trasladar migrantes y criminales estadounidenses a prisiones salvadoreñas, probablemente habría un acuerdo financiero de por medio. Esto plantea preguntas sobre cuánto estarían dispuestos a pagar los estadounidenses y si este tipo de transacción sería viable a largo plazo. El mantenimiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, y otras prisiones de alta seguridad requiere inversiones constantes. Alimentación, seguridad, infraestructura y vigilancia tienen costos elevados. Si Washington financiara esta operación, podría verse como un modelo de externalización carcelaria, similar a lo que ocurre con las prisiones privadas en Estados Unidos. Sin embargo, la diferencia aquí es que la tercerización se haría con un gobierno extranjero, algo sin precedentes y altamente controversial. Además, la propuesta podría estar vinculada a la necesidad de El Salvador de fortalecer su economía. El país tiene una deuda externa considerable y un historial de dificultades financieras. Bukele ya ha tomado decisiones arriesgadas, como adoptar el Bitcoin como moneda oficial en un intento por atraer inversores y dinamizar la economía. Si Estados Unidos aceptara financiar el encarcelamiento de sus detenidos en territorio salvadoreño, esto podría representar una inyección significativa de recursos para el país. Pero depender de financiamiento extranjero para sostener sus prisiones podría hacer que El Salvador sea vulnerable a presiones políticas de Washington. En definitiva, el factor económico puede ser tanto un incentivo para que la propuesta sea aceptada como un obstáculo para su viabilidad. Una pregunta clave en todo esto es: ¿qué pasaría con los migrantes y ciudadanos estadounidenses transferidos a las prisiones salvadoreñas? El modelo carcelario de El Salvador es extremadamente estricto, con denuncias de hacinamiento, restricciones severas de derechos y abusos. Si esta propuesta se implementara, miles de detenidos podrían ser enviados a un sistema penitenciario que ya enfrenta críticas internacionales. Para los migrantes, la posibilidad de ser trasladados a El Salvador sería alarmante. Muchos de ellos huyen de la violencia y la pobreza en sus países y terminan detenidos en Estados Unidos. Mientras buscan asilo, ser enviados a una prisión en el extranjero, sin garantía de un juicio justo o condiciones dignas, podría agravar aún más su situación. Además, los migrantes detenidos no son criminales condenados, sino personas en espera de procesos legales, y tratarlos como reclusos violaría normas internacionales. Para los ciudadanos estadounidenses enviados a El Salvador, la incertidumbre sería igual de grande. Actualmente, un ciudadano de Estados Unidos, condenado por delitos graves, cumple su pena dentro del sistema penitenciario estadounidense.
Transferirlos a cárceles extranjeras sin un debido proceso podría generar batallas legales y cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Además, sus familias tendrían dificultades para visitarlos o seguir de cerca sus casos. El gran argumento de las organizaciones de derechos humanos seguramente será que esta propuesta no resuelve la crisis migratoria, sino que simplemente la traslada a otro país. En lugar de abordar el problema de manera estructural, Estados Unidos estaría enviando migrantes y reclusos al extranjero, lo que podría provocar protestas y hasta intentos de bloquear esta medida a través de demandas judiciales en Estados Unidos y en tribunales internacionales. Aunque la propuesta de Bukele ha llamado la atención, la gran pregunta es, ¿tiene alguna posibilidad real de implementarse? Para que esto ocurra, sería necesario un acuerdo formal entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, posiblemente involucrando negociaciones diplomáticas y compensaciones financieras. Sin embargo, no sería una decisión fácil, ya que enfrentaría resistencia tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Si Trump regresa a la presidencia, la idea podría ganar fuerza, ya que él ha defendido políticas migratorias duras y podría ver esta propuesta como una manera efectiva de reducir el hacinamiento en los centros de detención. Sin embargo, incluso con una administración alineada, los obstáculos legales podrían impedir su implementación. El sistema judicial estadounidense garantiza derechos mínimos a ciudadanos y migrantes detenidos, y enviarlos a prisiones en el extranjero podría generar desafíos constitucionales y demandas judiciales. Otro factor clave es la viabilidad política. Muchos congresistas, incluidos miembros del Partido Republicano, podrían oponerse a un acuerdo de este tipo, especialmente si se percibe como una externalización de la responsabilidad de Estados Unidos en materia de inmigración y seguridad. Además, una decisión de este nivel podría enfrentar el rechazo de la opinión pública, sobre todo si se difunden imágenes y testimonios sobre las condiciones dentro de las prisiones salvadoreñas. A nivel internacional, esta propuesta podría sentar un precedente peligroso. Si Estados Unidos comienza a enviar prisioneros inmigrantes al extranjero, otros países podrían adoptar prácticas similares, creando un mercado de tercerización carcelaria. Esto generaría preocupaciones sobre derechos humanos y podría debilitar los principios internacionales de justicia y debido proceso legal. Al final, la propuesta de Bukele parece más una jugada política que un plan concreto. Busca reforzar su imagen como un líder fuerte e innovador, al mismo tiempo que se acerca a Trump y coloca a El Salvador en el centro del debate geopolítico. ¿Se llevará esta idea a la práctica? Aún es incierto, pero lo que está claro es que esta propuesta ha desatado un debate intenso que podría tener repercusiones a largo plazo. ¿Te gustó el contenido? Déjanos un like aquí abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.